Bueno, ya le decía, el INE enfrentó una prueba de fuego al ratificar el retiro de las candidaturas a gobernador de Félix Salgado y de Raúl Morón. Resistió amenazas, descalificaciones, provocaciones provenientes del partido en el poder y de Palacio Nacional, independientemente de las posibles impugnaciones de Morena y las designaciones de candidatos. Lo cierto es que el INE y su independencia están bajo fuego. Es momento de que las instituciones hagan su trabajo, hagan valer la ley con independencia y haciendo contrapesos al Ejecutivo y al partido oficialista. Es importante que usted que nos acompaña sepa que su voto importa y que de él depende la democracia de México. Vamos a platicar de este y otros temas de la agenda electoral con nuestros invitados. Esto es Voto por México. Voto por México. De la elección del 6 de junio dependerá la consolidación del proyecto político del gobierno en curso o bien su freno. En caso de que Morena pierda la mayoría en el Congreso, una de las grandes interrogantes es qué tan posible resulta que Morena vuelva a arrasar en las urnas como lo hizo en 2018. Los factores en juego son muchos: la popularidad del presidente, la evaluación a su gobierno, el manejo de la pandemia y la situación de la economía, entre muchos otros. Vamos a ver los datos. Datos y análisis. Saludo a Carlos Rubio, gerente de riesgo político de Integralia Consultores. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Yoli. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, con el auditorio. Vamos a revisar algunos números que nos permiten apreciar cómo ha crecido el padrón electoral, pero nunca como ahora han estado en pugna tantos puestos de elección popular. ¿Hay manera de predecir la participación ciudadana en el proceso en función de las anteriores elecciones? Sí, como comentas, en estas elecciones se disputará el mayor número de cargos a elección popular en la historia democrática de México. Estarán en disputa 15 gubernaturas, 30 congresos locales, casi 2,000 ayuntamientos y la totalidad de la Cámara de Diputados federal. Y generalmente lo que hemos visto en elecciones anteriores es que pues la participación ciudadana en elecciones intermedias suele ser menor que la que se registra cuando hay elecciones a presidente. Las elecciones intermedias, la participación se ubica generalmente en un promedio de 45%. Sin embargo, creemos que en este proceso electoral hay dos factores que juegan en direcciones opuestas, ¿no? Por un lado, existe la posibilidad de que la contingencia sanitaria por COVID-19 pues disminuya la probabilidad de que los ciudadanos salgan a votar por temor a contagio, y por el otro, los altos niveles de polarización que se han registrado de forma creciente en los últimos 2 años podrían llevar a una mayor cantidad de ciudadanos a salir a las urnas y votar por los candidatos que consideren mejores, ¿no? Además de que por primera ocasión habrá una coincidencia entre elecciones federales y a nivel local. Las 15 gubernaturas en disputa y las alcaldías en 30 estados podrían también motivar una mayor participación ciudadana de lo que se registró en procesos electorales anteriores. Sí, me gustaría abundar en el tema de los factores que no había antes, por ejemplo, la pandemia por COVID. Sí, la pandemia es un factor que sin duda alguna tendrá pues una repercusión en este proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral anunció ya que se tomarán todas las medidas sanitarias para evitar los contagios durante la jornada electoral. Se seguirán los protocolos sanitarios de sana distancia, el uso de pues gel antibacterial, etcétera, sí, desinfección de las urnas. Sin embargo, pues persiste el temor, dado que ya solo faltan pues poco menos de 60 días de que México entre a una tercera ola de contagios, y que en ese sentido sí, pues la población tenga miedo de salir a votar por temor a contagiarse. Hasta ahora, en diferentes encuestas con diferentes invitados, más o menos coinciden los resultados. Morena tendría el triunfo en por lo menos 8 o 10 gubernaturas y su mayoría absoluta está en la cuerda floja. ¿Coinciden?
Sí, es justamente lo que nosotros publicamos en nuestro primer reporte electoral esta semana. Lo que estamos estimando es que Morena se mantendrá como la fuerza dominante en el escenario político mexicano, pero ya no tendrá el mismo empuje que logró en las elecciones de 2018, ya no alcanzará la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aunque conservará la mayoría absoluta, y creemos que, a diferencia de lo que se estimaba al inicio del proceso electoral, que Morena ganaría 10, 12 gubernaturas, ahora creemos que se quedaría con 7, 8 gubernaturas, mientras que la oposición se quedaría con el resto. Entonces sí hemos visto que las elecciones, sobre todo a nivel local, se han vuelto cada vez más competitivas. Ahora, el Tribunal Electoral tiene en este momento dos papas calientes que tal vez no quisiera tener: la resolución definitiva sobre las candidaturas de Félix Salgado y de Morón, y del proyecto de sentencia referente a la sobrerepresentación. Sí, justamente el proyecto sobre representación se espera o se estima que se discuta mañana. Todavía no queda claro en qué sentido resolverá el tribunal, aunque existe la posibilidad de que apruebe o vote a favor del acuerdo, y en ese sentido sí se establezcan límites y leyes claras para prevenir la sobrerepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso. Y en segundo lugar está el tema de las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón. Ahí lo que estamos esperando es si estos dos candidatos presentarán nuevamente amparos, y si lo hacen, el tribunal probablemente lo tendría que discutir la siguiente semana. Ahí lo que creemos es que sí se quitaría la candidatura a Félix Salgado Macedonio para la gobernatura de Guerrero, pero se permitiría que Raúl compita por la gubernatura. Y respecto a la papa caliente, primero cayó en el INE, lo votó al tribunal, regresó al Instituto Nacional Electoral, una prueba de fuego en todo caso, pero ha sido evasivo el tribunal a regresar la decisión, sobre todo de Salgado y de Morón, al INE. Sí, creemos que en un inicio pues decidieron transferir la responsabilidad al Instituto Nacional Electoral para que ellos fueran los que resolvieran en estos casos. La última palabra en todo caso la tendrá el Tribunal Electoral. Una vez que se resuelva estos últimos amparos, ya no habrá recursos legales adicionales que se podrían anteponer, entonces sería ya la última decisión en torno a estas dos posibles candidaturas. ¿Cuáles son los daños a las instituciones? Porque evidentemente después de estas resoluciones pues ha habido una embatida contra el INE y contra el tribunal. ¿Les va haciendo este desgaste a la legitimidad incluso de los resultados que puedan ofrecer? Sí, yo creo que ese es uno de los principales riesgos en materia de la estabilidad del sistema democrático mexicano. El presidente López Obrador y miembros destacados del gabinete y de Morena han pasado las últimas semanas criticando el desempeño del INE. El presidente incluso ha dicho que no confía en el INE porque ha participado en fraudes en procesos electorales anteriores, y eso pues vulnera la autonomía y la legitimidad del máximo instituto electoral. Sin embargo, unas encuestas recientes señalan que la ciudadanía sigue confiando en el INE y que avala la decisión que tomó de quitar las candidaturas a estos dos candidatos. Hay mucho debate al interior de Morena porque aseguran que debido a la cantidad de candidaturas que les retiraron por diferentes argumentos, tal vez por el tema de los gastos de campaña, etcétera, pudieran perder representación, pudieran perder algunos puestos políticos que ya tenían ganados. Me gustaría revisar estas gráficas que ustedes habían preparado justamente sobre cuántas candidaturas, cuántas gubernaturas podría quedarse Morena. Sí, de acuerdo. Bueno, aquí tenemos en esta primera gráfica el crecimiento que se ha dado en los últimos procesos electorales de la lista nominal, es decir, el número de votantes que participarán en el proceso electoral de 2021, ya casi 94 millones de ciudadanos, y llegamos a 1.4 millones de funcionarios de casilla, un número sin precedentes. Sí, vamos a ver la que sigue. Lo que vemos en esta gráfica es la participación ciudadana en los procesos electorales intermedios de los últimos 3 procesos electorales intermedios. Lo que les comentaba, la participación generalmente se ubica en un 45% de la lista nominal, aunque esperamos que en este proceso electoral pueda ser mayor. Y
Y aquí está justo el escenario que nosotros consideramos más posible como resultado de este proceso electoral, es decir, que Morena y sus aliados alcancen la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, es decir, el 50% más uno, y que obtengan el triunfo en entre 8 y 10 de las gubernaturas que están en disputa, mientras que la oposición se quedaría con el resto. Sí, ahí es importante destacar en este gráfico, Morena y aliados pierden la mayoría calificada, pero logran la mayoría absoluta, el 50% más uno. Esto quiere decir que de alguna manera el proyecto del gobierno federal puede tener continuidad, aunque tendría ciertas restricciones. Exactamente, lo que esto significaría sería que Morena y sus aliados ya no podrían hacer cambios a la Constitución sin tener que negociar previamente con los partidos de oposición, lo cual implica un cambio fundamental, daría más juego a los partidos de oposición y pues en última instancia lo que creemos es que el presidente López Obrador, en caso de concretarse este escenario, adoptaría una postura pues más radical, más controvertida, utilizaría por ejemplo más decretos, etcétera, para tratar de consolidar su proyecto de nación. Y es interesante porque estamos viendo que en estos 2 años de gobierno se han aprobado una serie de modificaciones constitucionales que todo mundo advierte que viene una ola de amparos que podría quedar en letra muerta, pero va en avanzada. No solamente no da marcha atrás aquello que se prevé que van a impugnar, sino que las aprueba aunque se queden ahí detenidas y sigue avanzando con una más y una más. Recientemente en estos momentos se están aprobando estas modificaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sí o sí va a rendir y surtir efecto hasta finales de su gobierno. Exactamente, lo que hemos visto es que el presidente ha empujado su agenda prioritaria en contra de las opiniones de expertos, académicos, el sector privado, etcétera, y parece que lo seguirá haciendo independientemente de los resultados de este proceso electoral. Vamos a ver el siguiente gráfico, si te parece. De acuerdo. Aquí lo que tenemos es la proyección de triunfo por coalición para la Cámara de Diputados. Lo que podemos ver es que Morena se llevaría en el escenario 1 263 de los curules disponibles, mientras que la oposición, la alianza PAN-PRI-PRD, se quedaría con 226. En el escenario 2 tendrían 174, mientras que la coalición Juntos Hacemos Historia se quedaría con 325. En todo caso, pues creemos que el escenario más posible es que obtengan este 50% más uno, o la mayoría absoluta. ¿Le puede hacer mella a alguna de los resultados de los debates que estamos viendo que surgen en el Senado o en la Cámara de Diputados, donde se habla de que Morena y la bancada que se suma a ellos, PT, Partido Verde, de repente le da el respaldo a leyes que son inconstitucionales, que violan los derechos humanos, que violan las garantías individuales? Por ejemplo, muy cuestionada esta sobre los datos biométricos, muy cuestionada también las leyes en materia energética, tanto la eléctrica como la de hidrocarburos. ¿De alguna manera hace mella en los ciudadanos? Es decir, si están impugnando, si están avisando de todas estas violaciones a la Constitución impulsados por Morena, ¿de todas formas la gente le va a dar el voto? Sí, justamente ese es uno de los factores que estamos analizando en nuestro reporte. Creemos que el presidente sigue manteniendo niveles muy altos de popularidad, pero que no necesariamente se traducen en votos efectivos para Morena. La intención de voto por Morena se ha mantenido estable, pero es considerablemente inferior a la intención, a la popularidad del presidente. Y además creemos que un factor que puede jugar en contra de Morena en este proceso electoral es que ya es el partido en el gobierno y que en ese sentido la ciudadanía podría castigarlo por el mal desempeño que ha tenido en distintos factores, seguridad, salud, etcétera, y sobre todo a nivel local, ¿no? Que vemos que los niveles de aprobación de los gobiernos de Morena a nivel estatal y municipal son considerablemente menores que los niveles de aprobación del presidente López Obrador e incluso menores que los de otros partidos gobernantes a nivel local. ¿Morena puede ser tan fuerte con Félix Salgado o sin él? Pues bueno, ese es uno de los escenarios que queda por ver. Creemos que la candidatura de Félix Salgado Macedonio ha quedado ya
manchada por distintos temas, es un tema altamente controvertido, también que está en la discusión pública y que es de conocimiento generalizado. Una mayoría de la ciudadanía en distintas encuestas que han publicado medios de comunicación y casas encuestadoras señalan que están en contra de que Salgado Macedonio compita por la gubernatura de Guerrero. Entonces parecería que si se impone esta candidatura podría incluso jugar en contra de Morena. Ya sea con él, entre las opciones se pone sobre la mesa su hija, Evelyn Salgado. Exactamente, esa es la opción que parece ahora consolidarse, que alguna de sus hijas sea la que lo reemplace en la candidatura al gobierno de Guerrero. Podría ser que su hija sea más popular incluso que Félix Salgado Macedonio y que en ese sentido Morena obtenga el triunfo en Guerrero. Eso está por definirse en los próximos días, quizás la próxima semana. Nos vamos a quedar con ese dato y más adelante volvemos contigo para conocer las claves electorales de la próxima semana. Volvemos contigo más adelante. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir a un breve corte comercial. Al regresar, el protagonista del escándalo que marcará la elección de este 2021, Félix Salgado Macedonio, estará con nosotros aquí en minutos en Mega Noticias Voto por México. Y en nuestra mesa electoral, Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León. Vamos a una pausa, volvemos. Para combatir la desinformación, la plataforma Cómo Vamos Nuevo León inició un proyecto llamado Súbele a la Evidencia, que consiste en verificar el discurso de los candidatos. La organización de la sociedad civil, a cargo de Luis Ávila, señaló que la ciudadanía debe exigir que quienes aspiren a gobernar suban el nivel. En la publicidad de la campaña aseguran que los dichos y frases de aspirantes a la gubernatura y a las 9 alcaldías metropolitanas serán contrastadas con estadísticas oficiales, datos y estudios confiables. Mientras tanto, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur aprobó solicitar al Poder Ejecutivo una ampliación presupuestal para este año por 25.728.254 pesos, derivado de la insuficiencia de recursos para poder llevar a cabo el actual proceso electoral. De acuerdo con las autoridades electorales, los recursos autorizados por el Congreso local no cubren los gastos necesarios. Por otra parte, y con la finalidad de transparentar su candidatura, 4 aspirantes a la gubernatura de Nuevo León afirmaron que presentarán su denominada 3 de 3, que implica declarar sus bienes, intereses e impuestos con el candado de la protección de datos personales. Clara Luz Flores Carrales, de la coalición Juntos Haremos Historia, y Carolina Garza Guerra, del partido Encuentro Solidario, coincidieron que el próximo lunes publicarán su 3 de 3, mientras que Samuel García, de Movimiento Ciudadano, anunció que en 2 semanas hará lo correspondiente al mismo tiempo que Adrián de la Garza, de la alianza PRI y PRD. Finalmente, la candidata del PRI a la presidencia municipal de Concordia en el estado de Sinaloa, Acela Esmeralda Satarain Ruiz, anunció que renuncia a su candidatura apenas una semana después de iniciar su campaña. En redes sociales, Satarain argumentó que la decisión se debe a motivos personales. Sin embargo, el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, aseguró que fue el crimen organizado quien la obligó a renunciar. Para Mega Noticias, Rodrigo Muñoz. A ver, chequen si nos contesta Leonardo Valdés, el de ayer.
Nuevo León, que se elige gobernador. 51 presidencias municipales, 26 diputaciones de mayoría relativa, 16 diputaciones de representación proporcional, 77 sindicaturas, 449 regidurías. Economía. Es la tercera economía de México. Aporta el 7.5% por el Producto Interno Bruto Nacional. Sus principales actividades productivas son la manufactura, construcción, fabricación de maquinaria y comercio. Población. Nuevo León tiene 5.784.442 habitantes. Hombres y mujeres se dividen el 50% del total de población. Ese es Nuevo León, pero las campañas para gobernador están avanzando. Tanto en Guerrero y Michoacán se descarrilaron por los punteros expulsados de la cancha electoral, pero en Nuevo León las preferencias se han ido modificando a base de videos y tuitazos. Vamos a ver quiénes son los protagonistas. Los retos. Vamos a darle la bienvenida a Samuel García, candidato por el partido Movimiento Ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Un saludo, Yoeli, a tus órdenes desde Nuevo León, mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Vamos a hablar de los retos que enfrentas si te conviertes en el próximo gobernador de Nuevo León. El desplome en los ingresos propios y federales en medio de la pandemia de coronavirus. ¿Cómo remontar en la economía? Sí, sin duda, todos tendremos el reto del COVID, post-COVID, tanto en materia de salud como económica. Sin embargo, Nuevo León ya traía un lastre muy grave, que es el maltrato de la federación a nuestro estado. Nuevo León es el estado que más dinero pone y este 2021 es el que menos va a recibir por un convenio fiscal que nos ha maltratado ya durante 41 años, pero ahora con el gobierno federal que recortó los fondos municipales, los metropolitanos, el FAIS, el FONE, el Fortaseg, pues nos dejaron literalmente a nuestra suerte. Entonces yo lo que planteo es que para que Nuevo León salga adelante, voy a llegar a la gobernatura del estado, primero que nada a renegociar, a buscar un nuevo convenio, porque Nuevo León sí tiene mucho dinero. El problema es que no lo quita el SAT, se lo lleva Hacienda y nos regresan migajas. Con ese dinero vamos a tener mucho más empleo, obra pública, un nuevo sistema educativo, un nuevo modelo de salud y muchas más propuestas que vamos a sacar adelante. ¿Cuál sería el acuerdo fiscal puntualmente que tú vas a poner sobre la mesa? Pues de entrada que ya no nos pueden regresar el 10% de lo que ponemos. Entonces, o me das la mitad del IVA, o me das los IEPS locales que estás cobrando, como el IEPS refresco, el IEPS comida chatarra, o cambiamos la fórmula de tal manera que mis ingresos sean mucho mayores a la migaja que hoy me das. No quiero ser rajatabla un tema teniendo 9 alternativas, pero estoy seguro que vamos a lograr sacar adelante mucho más dinero con el nuevo convenio fiscal. Ahora, el Estado trae a cuesta los pasivos y el nivel de endeudamiento. La deuda estatal supera por lo menos los 73,000 millones de pesos. Están, sin embargo, durante los últimos años como los primeros lugares del PIB en el país. ¿Cómo remontar esa situación de los pasivos y de la deuda? Bueno, el padrino de mi hoy contrincante, Adrián de la Garza, es el culpable de esa deuda. Rodrigo Medina es de esa generación de priistas corruptos, de los Duartes, los Borges, los Medinas, que llegaron a endeudar los estados. Nuevo León con Medina llegó a 80,000 millones de deuda. Eso nos cuesta al año 9,000 millones de pesos. 4,500 millones se van a capital, 4,500 millones se van a intereses. Entonces, yo sí estoy buscando que con este nuevo convenio ya le demos un bajón fortísimo a la deuda para que tengamos más ingreso propio que se pueda invertir y no gastar en bancos.
Ese proyecto únicamente lo tiene Samuel y por eso es que hoy vamos ganando la contienda, ya punteros, despegados del segundo lugar, y eso nos tiene muy motivados porque la gente nos está dando su confianza. Ahora, la recuperación económica en muchos sentidos también pasa por el tema de la vacunación, el acceso a las vacunas. ¿Cómo sería la relación con el gobierno federal para que el Estado de verdad alcance este punto de equilibrio en la vacunación y la recuperación? Bueno, lo principal es decirle a Nuevo León que yo no me voy a esperar ni le voy a pedir permiso al centro, menos a Gatell. El artículo 40 y 41 de la Constitución señalan que somos estados libres y autónomos y que la salud interna del estado no depende de la COFEPRIS. Entonces, para mí es un absurdo que el presidente haya monopolizado las vacunas y que Nuevo León no haya ido por ellas. Inclusive los empresarios de Nuevo León, los grandotes, propusieron que ellos las compraban y las ponían a sus empleados. Hubieran ya vacunado 600,000 neoloneses. Pero aquí el Bronco le tiene pavor a AMLO y no quiere actuar, anda pasivo. Yo cuando gane, no me voy a esperar a que COFEPRIS me diga qué vacuna y cuándo ponerlas. Vamos a ir por las vacunas. Hay 7 farmacéuticas que las están vendiendo, porque Nuevo León tiene que vacunarse muy pronto. Regresar a clases es un martirio para los papás, llevan un año siendo maestros y papás, y obviamente recuperar la economía, las pymes del Nuevo León. Pero ¿cómo le vas a hacer para tener acceso a las vacunas cuando en el mercado mundial todavía, en ese momento cuando empezaron las negociaciones sobre si la industria privada podría conseguir comprar sus propias vacunas y no había oferta? Ya estaba acaparado precisamente por las principales economías del mundo, pero también porque muchos de los gobiernos tenían mano primera antes que cualquier empresa, cualquier gobierno local. Eso fue en febrero. La verdad se ha dicho ya ahorita en abril, ya hay oferta de muchas farmacéuticas. Es más, Estados Unidos ya hasta se está dando el lujo de rechazar vacunas porque tiene ya en sumatoria más en stock de las que ocupa. Entonces yo lo que voy a proponer es que Nuevo León no puede esperarse ni esperanzarse al centro. Nuevo León es un estado libre e independiente en su régimen interior y sí puede ir por las vacunas. Ahora, otro de los grandes retos es el tema de la inseguridad. Los delitos de alto impacto pues tienen récord incluso, por ejemplo, el homicidio. ¿Cuál sería tu estrategia? Mira, la seguridad se ha deteriorado porque nuestro gobernador siempre llega peleado del alcalde de la capital. Tienes el caso de Rodrigo Medina y Margarita Arellanes, tienes el caso del Bronco y Adrián, que están peleados pues porque el Bronco metió al bote a Medina, padrino de Adrián. Y entonces, en mi caso, voy a tener la fortuna de que voy a llegar junto con Luis Donaldo Colosio, que es amigo, es de mi equipo, y juntos vamos a poder terminar de una vez por todas la policía regia, que hoy solamente cubre 1/3 parte de las colonias de Monterrey. Y luego terminar la Fuerza Civil, que hoy tiene solamente la mitad de los elementos que debía tener el plan original. Terminando la Fuerza Civil, la Policía Regia, celebraremos los convenios de Policía Metropolitana y con nuevas tecnologías vamos a poder sacar adelante gran parte de la seguridad que requiere el Estado de Nuevo León. ¿Cómo van a combatir la corrupción, la mafia de los compadrazgos, la mafia del cuello blanco, la criminalidad en la que unos se tapan a otros? ¿Cómo cambiarlo cuando parece que es histórica esta tradición? Bueno, lo principal es que, a diferencia de la vieja política, que en campaña se la pasan rascando y agarrando dinero de empresarios, de constructoras, de giros como el médico, pues tengo la fortuna que yo no vivo de la política, no he agarrado ni un solo peso de ningún empresario. Cuando fui diputado doné mi sueldo, como senador también lo hice. Entonces yo ahorita no ando vendiendo secretarías, no ando comprometiendo
rubros o paraestatales, y eso me va a dar la libertad de que cuando llegue vamos a poner gente talentosa que esté realmente buscando que el presupuesto rinda y se ejerza. No va a haber mordidas, ni copete, ni sobreprecios. Y cuando el ejemplo venga desde arriba, que el gobernador va pulcramente a donar su sueldo y hacer que el presupuesto se eche a andar, pues ningún secretario ni ningún sub lo va a poder hacer porque lo corro y lo voy a sancionar. Eso es la garantía de que ya no va a volver la vieja política a robar, a corromper a nuestro estado de Nuevo León. Pero si revisamos los índices de criminalidad, e incluso con expertos, con inteligencia, muchos hablan que es difícil combatir la inseguridad, combatir esta penetración que tiene el crimen dentro de la propia nómina de los gobiernos estatales o de las policías, porque ellos mismos, esa estructura oficial es la que le da el pitazo al criminal, la que esconde los crímenes, las que de alguna manera desvía el ejercicio de la justicia. ¿Cómo van a enfrentar esa situación cuando vemos que el crimen organizado comienza a cobrar más territorio, a tener más control en ciertos puntos del Estado? Bueno, en Nuevo León el crimen organizado ha bajado. Los delitos que tienen que ver con drogas, narcomenudeo, delincuencia organizada han bajado. Los delitos que ahorita nos están afectando gravemente son los de violencia intrafamiliar y violencia de género. El COVID, este hacinamiento, provocó mucha mayor depresión y salud mental. Y entonces los delitos de feminicidios, de violencia de género, de violación, de incesto, de violación intrafamiliar, se fueron al doble. El grave problema que tenemos es que, pues todos saben, los gobiernos no nos podemos meter a las casas. Y entonces tenemos que buscar un nuevo sistema de justicia donde podamos como gobierno intervenir cuando haya un feminicida, un agresor, un papá que está golpeando a los hijos o una mamá que está golpeando al esposo o a los hijos. Ese es el reto de Nuevo León, los delitos de casa. Y tenemos todo el proyecto para lograr con un nuevo sistema de justicia, con perspectiva de género y con el interés superior de la niñez, para que estos también bajen y Nuevo León pueda vivir en paz y con mucha seguridad. En el tema de homicidios. Bueno, homicidios, el promedio sigue en el mismo ratio. Claro que con un buen sistema de inteligencia, que eso también falta. No hemos avanzado en tecnologías. Por ejemplo, las grandes ciudades del mundo tienen todas las cámaras en los semáforos conectadas a los C4 y 5, y cuando hay llamadas de homicidio, de disparo, de robo, de secuestro, desde el C5 tú puedes parar los semáforos en rojo para que no escape el bandido. Esas tecnologías que ya están en Boston, Nueva York, en Chicago, Madrid, Barcelona, hay que traerlas a Nuevo León. Y eso es justo con lo que vamos a empezar ya que estemos en el gobierno. Ahora, hablemos de la confianza entre los inversionistas. Hablemos del cambio de reglas que advierten desde Estados Unidos para hacer negocios en nuestro país, para hacer inversión en nuestro país en diferentes rubros. ¿Cómo promover la confianza con el empresariado? Muy bien. Miren, la confianza, si bien es cierto, el gobierno de Andrés Manuel de la 4T se ha perdido, Nuevo León no es la excepción a la regla. Nuevo León, la inversión extranjera directa sigue creciendo. Este año llegamos a 3,900 millones de dólares. Y pues mi compromiso es que aún con la 4T en el gobierno federal, seguiré trabajando para que mi inversión extranjera directa no baje de 4,000 millones de pesos. Por eso Nuevo León es un estado con mucho empleo formal, con mucho crecimiento y con mucha economía. Yo soy abogado y sé perfectamente que el inversionista lo que quiere es seguridad jurídica, que los contratos se cumplan, que el gobierno garantice seguridad, garantice infraestructura, garantice movilidad, y como conozco de los temas, van a ser siempre los gobiernos de Nuevo León garantes de quien venga a invertir.
¿Cómo sería tu relación con el gobierno federal justamente para ser un punto de encuentro entre inversiones extranjeras, el gobierno federal y el Estado? Como debe ser, de un contrapeso sano y natural que debe tener toda entidad federativa ante la federación. No sé a quién se le ocurrió o quién llegó a pensar que la federación está por encima del Estado. En México tenemos división de poderes con el mismo peso y división de orden de gobierno, pero la federación no está por encima del Estado, ni el Estado por encima del municipio. Entonces, yo bajo esa lógica constitucional voy a tener una relación de respeto, pero también de contrapeso. Voy a exigir lo justo, voy a demandar los maltratos y voy a tener diálogo. Y creo que los gobernadores que logran esa institucionalidad siempre salen adelante. Ahora, con la fotografía en las encuestas hasta el día de hoy, con el desplome de Claraluz, parece ser que la carrera está muy reñida entre Adrián de la Garza, de la Alianza PRI-PRD, y tú. ¿Esto se va a sostener y cuál sería la clave? Pues no, te quiero dar la buena noticia de que hoy por hoy, o sea, hoy jueves, en las encuestas y en los trackings ya me despegué. En mis encuestas internas propias ya estoy 9 puntos arriba de Adrián. Pero más allá de los números, los que le sabemos a esto, lo que vemos son las tendencias más que las fotos del momento. Hoy por hoy, realmente la tendencia de Samuel es a la alza. Por eso acá decimos que caballo que alcanza gana. Vamos más 9, pero veníamos de un cuarto lugar. O sea, hemos ido subiendo, subimos casi 21 puntos en un mes, seguiremos subiendo. Nuestra expectativa es que para el primer día de mayo estemos 15 puntos arriba, lo que ya tornará innegable el triunfo de Samuel García, y la meta es llegar al menos 20 puntos arriba en la elección, para que luego el PRI, que es muy, muy malandro y compra estructuras, compra credenciales y las despensas y las tarjetas y la estructura y todo eso, no haga mella, y menos que luego quieran ganar en tribunales lo que perdieron en la elección. Recordemos que mi contrincante del PRI, Adrián de la Garza, hace 3 años perdió a Monterrey, pero como quedó muy cerca a un punto, luego con tribunales se la robó al PAN. Yo no voy a dejar que me roben nada, estoy preparado, tengo mis casilleros listos, tengo ya mis equipos jurídicos y soy abogado y me sé defender en tribunales. Bueno, te vamos a estar acompañando en esta campaña. Nos gustaría tenerte aquí nuevamente, aquí en Mega Noticias y por supuesto el día de la elección para platicar contigo. Ahora te vamos a invitar a una sección que se llama De Bote Pronto. De Bote Pronto. Bueno, en este segmento les pido respuestas siempre con un sí o con un no, una sola palabra, para hacer un poquito más ágil esta conversación. ¿Temes que Claraluz retome fuerzas y te rebase por la izquierda? No. ¿Ya te viste como gobernador de Nuevo León? Sí. ¿Se puede vivir con un sueldito de 40,000 pesos y ser feliz? ¿Cómo, perdón? Que si se Te puede lo juro ser... que se cortó. Eso es trampa. ¿Se puede vivir con un sueldito de 40,000 pesos y ser feliz? Se puede vivir con sueldos siempre y cuando sean bien habidos. Lo que no se vale es que se los hayan robado. ¿Serías feliz? Por supuesto, yo estoy muy enamorado de mi esposa y más allá de lo económico estoy muy feliz. Ahora, después de las polémicas en las redes sociales que recordarás, donde se te catalogaba de machista y misógino, ¿lo eres? No, para nada. ¿Qué aprendiste? ¿Qué estás aprendiendo de las redes sociales? Las redes son una herramienta, me han ayudado mucho, pero como en todo, cuando hay excesos, se puede sobreexponer. Ahora sí, para abundar un poquito, con todo el relajo en el INE y Morena, ¿podemos decir que hay democracia en México?
Sí, felicito al INE, se sostuvo, aguantó una avalancha tremenda morenista y yo que conozco la ley sé que tienen la razón. Entonces espero que el tribunal también reconozca que Félix y Morón no pueden participar porque violaron la ley electoral. Cualquiera que sea el resultado en Nuevo León, ¿tú respetarías los resultados? Claro, soy demócrata y sé que vamos a ganar, pero en el caso que no, vamos a respetar el resultado. ¿Podemos confiar en el árbitro electoral? Sí, yo hace 3 años, contra todo pronóstico, gané el Senado de la República y me consta que la autoridad electoral hizo su chamba el día de y luego hizo su chamba en tribunales. Samuel García, gracias por estar con nosotros con el auditorio de Mega Noticias. Mucho gusto saludarte, Joely, y a tus órdenes. Saludos desde Monterrey. Fuerte abrazo. Vamos a seguir en contacto. Hasta luego. Puede recuperar estas entrevistas en nuestras redes sociales 2 minutos antes de las 9 con Paco Ramírez. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar nuestro cartón del día y una breve charla con su creador, Adrián Francisco García. Para su decisión. Peras y manzanas. Este domingo arrancaron las campañas a la gubernatura en los estados de Michoacán,
Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Nayarit, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa y Tlaxcala, de cara a los comicios del próximo domingo 6 de junio. Los actos de proselitismo tendrán una duración de 60 días que se desarrollarán todavía en medio de la pandemia de coronavirus y con una alerta latente por postergar o suspender los comicios si la tercera ola llega después de este periodo de Semana Santa. Hay que estar atentos a las indicaciones de las autoridades electorales sobre cuáles son los lineamientos para los actos de campaña y cuáles serán para el día de la elección a fin de evitar contagios, pero en un marco de legitimidad a los resultados. Ahora bien, este domingo también arrancaron las campañas para renovar 500 curules de la Cámara de Diputados, en elección que será la más grande y también la más costosa en la historia, al menos 9.467 millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares para convocar a las urnas a 93.9 millones de potenciales votantes. Hasta el 2 de junio se difundirán en todas las emisoras de radio y televisión del país unos 18.8 millones de spots, a razón de 314,000 diarios. Cartón electoral. Bueno, ahí tiene el cartón de Adrián Francisco García, caricaturista de El Diablo Hijuelo. Gracias por estar con nosotros. Al rojo vivo el escenario político con este encontronazo del Toro con el árbitro electoral. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Fue una verdadera sorpresa. No, pues sorpresa y de las buenas, sí, para nosotros ver esta fotografía muy acorde al momento electoral. ¿Todavía tenemos toro? Pues para los dueños de su ganadería creo que sí. Para muchos de los que fueron a los tendidos esperemos que no. Aunque lo quieren regresar vivo todavía supuestamente. Oye, por donde pasa mi toro no vuelve a crecer la democracia fuerte, ¿no? Pues sí, bueno, es que de hecho no es nada más por este caso. Han sido ya demasiadas, cuando menos demasiadas palabras que apuntan a eso. Y bueno, y también hechos. Varios hechos y muchas amenazas, unas veladas, otras no tanto, que nos conducen a pensar en ello. Uh-huh. ¿Cómo qué casos? Bueno, pues para empezar, todas las amenazas, acosos, persecuciones, por un lado en especial contra algunos consejeros del INE, en principio contra todo el INE, que dicen que es promotor de fraudes o que gasta mucho dinero. O sea, todos los días hay algún pretexto para atacarlo y acusarlo y acosarlo y buscar sobre todo, y además hasta el mismo dirigente del partido Morena habló de que tenían que exterminar al INE, lo cual es sumamente grave para todos, para todo el país. Y apenas comienza esto. ¿Y el papel del tribunal? El papel del tribunal pues sigue siendo muy dubitativo en este aspecto, más complaciente con los deseos de Palacio que con las leyes mismas. Por eso es preocupante cómo se están dando las cosas. Es Adrián Francisco García. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias y por compartir esta obra con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, hasta luego. Hasta luego. Vamos con las claves electorales. Claves electorales.
Bueno, vamos a poner en la agenda noticiosa en la jornada electoral cuáles son los puntos claves para la siguiente semana. En estas próximas horas, tanto la candidatura como de Morón como de Félix Salgado Macedonio tendrá que pasar a la siguiente etapa para ser impugnada en el Tribunal Electoral o bien para nombrar a quienes son los sustitutos de ambos candidatos por Morena. Ya lo decíamos, en la mesa está puesta la propuesta de que sea la hija de Félix Salgado, Evelyn Salgado, la que encabece esta bandera por Morena para la gubernatura de Guerrero, algo que se nos quedó aquí en el tintero para preguntarle al propio Félix Salgado, que por desgracia no nos tomó la llamada, a quien invitamos nuevamente a que ocupe este lugar, esta silla en la mesa de Mega Noticias. Y bueno, también lo que va a pasar en el estado de Michoacán, donde tienen que poner a su nueva carta a la gubernatura en el estado. Pero no son las únicas claves, hay otras candidaturas que también le dieron marcha atrás en el INE por diversas irregularidades como los gastos de campaña, pero ¿quién mejor que Carlos Rubio, gerente de riesgo político de Integralia Consultores, para darnos estas claves electorales? Nuevamente, bienvenido. Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Cuáles serían las claves para la siguiente semana? Pues sí, como comentas, entre el 19 y el 24 de abril, la siguiente semana, iniciarán los periodos de campaña para diputaciones locales en 10 estados de la República, que son Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Tamaulipas. E iniciarán también los periodos de campaña para los ayuntamientos en 11 estados de la República, que son Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Guerrero y Sonora. Y como habíamos comentado en la sección anterior, se espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva mañana el tema de la sobrerepresentación. Si no lo hace, se pospondría hasta la siguiente semana y, en todo caso, si se presentan impugnaciones para los temas de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, se resolverían también la próxima semana. Precisamente sobre esos casos, ¿se va a sostener el argumento político o el argumento electoral? Lo que creemos es que habrá un argumento distinto para cada uno de los casos. Para el caso de Félix Salgado Macedonio es probable que el Tribunal Electoral sí quite la candidatura o el registro de la candidatura, mientras que permita que Raúl Morón lo conserve, porque en ese caso sí hubo al menos una intención de entregar los gastos de precampaña al INE. Fue más bien Morena quien los entregó fuera del plazo establecido o del plazo legal para hacerlo, pero el candidato sí tuvo la intención para hacerlo, ¿no? Entonces, estimamos que el Tribunal Electoral utilizará esta lógica distinta para evaluar cada uno de los casos y resolverá de forma distinta para cada uno. ¿Qué tanto va a afectar el conflicto INE-Morena? Pues parece ser un tema relevante para este proceso electoral. Es un tema que vulnera la estabilidad del sistema democrático y pues pone en riesgo pues el entorno de gobernanza en el país, ¿no? Sin embargo, creemos que el INE se ha mantenido como una institución autónoma que ha pues ejercido las decisiones que ha tomado a partir de criterios apegados a la ley y que tendrá las capacidades de llevar a cabo, implementar este proceso electoral como lo ha hecho en procesos anteriores, con éxito y sin inconvenientes mayores. Muchísimas gracias, Carlos Rubio, por estas claves electorales. Buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con ustedes.
Gracias por su preferencia. Voto por México. Vámonos con las noticias con Ale López. Yo los dejo hasta aquí. Muy buena tarde.